y vamos a comenzar esta palabra de hoy. Si algunos vieron la invitación, el título de la palabra era Cuando levanto mis manos. Y a veces, o mejor dicho, siempre vamos a predicar de lo que nosotros hemos pasado, por lo cual de donde el Señor nos ha sacado. Vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos pararnos aquí a hablar letra si no la hemos vivido. Así que yo les pido a cada uno de ustedes que prepare su corazón, su entendimiento, y que el Señor sea derramando de su palabra en esta tarde a cada uno de ustedes. Amén. Y se preguntarán por qué esta palabra se llama Cuando levanto mis manos. Y yo quiero comenzar contando un testimonio de mi vida, ¿sí? Hoy no vamos a usar mucha Biblia. Yo pienso que a veces hablamos más de nuestro testimonio y lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Quiero comenzar con un testimonio personal. En el año 2017, en nuestras vidas, en la familia, aconteció algo. En el mes de febrero, a mi papá lo hospitalizaron. Lo hospitalizan porque tenía un derrame pleural, es decir, tenía líquido en sus pulmones. Realmente él tenía tiempo pasando esto, ninguno sabíamos, y él cuando va al hospital, pues estaba bastante avanzada su enfermedad. En este año, ¿verdad? Si nos recordamos, Venezuela estaba pasando por una situación bastante crítica de escasez, no había medicamentos, estaban que sí, las manifestaciones. Fue un año bastante duro para los que todavía recordamos lo que nos tocó atravesar. Pero en ese tiempo que mi papá estaba hospitalizado, ¿verdad? Nos dicen después de mes allí hospitalizado que había que hacerle un examen. Un examen que era bastante costoso. ¿Por qué? Porque querían ver si su cerebro estaba funcionando correctamente por los medicamentos y por una cantidad de cosas. No teníamos el dinero para hacerle ese examen. Y un día estoy allí con mi papá y recibo una llamada y me dicen que si quería ir a hacer un spot publicitario a Chuao, o sea, en Choroní. Y yo tenía que dejar a mi papá e ir hacer eso porque mi condición de ir era que me iban a pagar apenas terminara la grabación. Y yo le pedí a Dios antes de irme allí con mi papá en el cuarto que me permitiera ir, grabar ese comercial y regresar con el dinero para poder hacer ese examen. Era jueves, viernes o miércoles y jueves. Lo cierto es que después de 2 días yo estaba regresando a Caracas y ya cuando venía por Maracay, mi hermano me llama y me dice que mi papá había fallecido. ¿Por qué les cuento este testimonio? Porque es difícil levantar las manos cuando le hemos orado a Dios, cuando le hemos dicho, Señor, cúmpleme este deseo, ¿verdad? Y sentimos que Dios no nos escucha, que Dios es malo. Y yo dejé a mi papá allí y lo único que le pedí a Dios era deja que yo vaya, regrese y poder hacer ese examen. En este tiempo yo cuestioné mucho a Dios, si Él realmente escuchaba las oraciones, si realmente nosotros le pedíamos y Él estaba allí atento, escuchando. Y duré molesta con Dios, porque aquí yo no sé si alguno se ha molestado con Dios, pero yo sí. Yo me molesté con Dios. Y yo decía, ¿por qué Dios no escuchó mi oración? Yo creía que Dios era bueno y que todo lo que nosotros le pedíamos, Él con su varita mágica lo hacía. Al pasar estos procesos entendemos que no, Dios no actúa de esa manera. Nosotros muchas veces vamos a atravesar por valles muy fuertes, a los que no estamos preparados. Pero hay personas que dicen, bueno, Dios no me va a poner cargas que yo no pueda llevar. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos la carga que podemos o no podemos llevar? La muerte de un familiar es algo que yo creo que nadie puede llevar y aún así tenemos que pasarlo. Entonces somos a veces insensatos, faltos de sabiduría cuando decimos que el Señor no nos va a poner carga a nosotros que no podemos llevar, porque lo que el Señor permite es porque sabe que estamos preparados para llevar esa carga. Amén. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿Dios escuchó o no escuchó mi oración?
o no? O aquí todos los que hemos orado, el Señor le responde automáticamente. Nos hemos hecho esa pregunta, ¿Dios escuchó o no escuchó nuestra oración? Y realmente Dios siempre escucha nuestra oración. Pero ¿por qué a veces no vemos cumplido eso que le pedimos a Dios? Porque aunque Él oye nuestra oración, siempre se va a hacer su voluntad. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque Dios no está allí sentado en su trono para satisfacer todos nuestros deseos. No, es para hacer su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pensamos de Dios cuando la vida no nos parece que es buena? ¿Qué pensamos de Dios cuando lo que estamos atravesando no es bueno? ¿Qué pensamos de Dios cuando un hermano está pasando por una situación tan difícil como los estrellas? ¿Qué pensamos de Dios? Padre, pero si ellos te sirven. Padre, pero si ellos son tus hijos. Padre, pero si ellos son tus pastores, son tus profetas. Padre, si ellos te buscan, si ellos no se han apartado, ¿por qué pasan por esa situación? ¿Se lo preguntamos o no? Porque yo orando por ellos me quebranto, ¿verdad? Pero Dios me hacía entender que su voluntad es buena, es agradable y que es perfecta. Y no va a colocar cargas sobre ninguno de nosotros que no podamos llevar. Allí yo me voy a ir a la historia del faraón. Y compartía esto ayer con Carolina en una llamada telefónica y le decía que me confrontaba mucho esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando José interpreta el sueño del faraón de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, los 14 años venían de Dios. Lo bueno y lo malo. O sea, Dios ya había decretado que en Egipto iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Él los preparó, ¿para qué? Para que cuando viniera esa escasez, ellos no tuvieran necesidad de alimento, sino que iban a venir de otras regiones ¿a qué? A buscar del alimento que ellos durante 7 años habían guardado. Entonces decimos, Señor, ¿por qué tú permites lo malo? Porque Dios nos prepara antes de que acontezca lo que nosotros llamamos malo. Nosotros los seres humanos, ¿por qué? Porque para lo que nosotros es malo, para Dios no lo fue, ya lo van a saber más adelante. La palabra del Señor dice en Romanos 8:28, para los que anotan: sabemos que los que aman a Dios, todas, las buenas y las malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Si leemos este versículo y realmente lo entendemos y escudriñamos y le decimos, Señor, revélame qué dice tu palabra. El Señor acá nos está diciendo que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Aleluya. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. No son solamente las cosas buenas. Las cosas malas, las que nos duelen, las que nos hacen llorar, las que nos hacen sufrir, también nos ayudan a bien. Ahora, fíjense, cuando vemos los procesos aislados, ay, es que me pasó esto, ay, es que me pasó esto, es que los procesos aislados capaz duelen. Pero cuando todos esos procesos son compactados en un todo, es allí donde podemos ver que para el propósito que Dios nos llamó. Y me confronta porque a veces decimos, pedimos paciencia, ¿y qué nos va a dar el Señor? Pruebas. Pedimos sabiduría, ¿y qué nos va a dar el Señor? Pruebas. Pedimos inteligencia, ¿y qué nos va a dar el Señor? Pruebas. En todo lo que nosotros le pedimos al Señor vamos a ser probados, porque ¿cómo se desarrolla la paciencia? Con la prueba. Amén. Ahora fíjense, y esto le va a gustar al pastor. Cuando nosotros vamos a un lugar, abrieron un lugar en Caracas donde venden las mejores hamburguesas. ¡Aleluya! Las mejores hamburguesas. ¡Alaba! Y vamos y nos sirven nuestra hamburguesa gigante allí en el plato y nosotros nos los estamos comiendo y decimos, qué buena esta hamburguesa. ¡Wow! ¡Qué rico esta hamburguesa! Ahora, ¿qué es lo que es bueno en realidad? ¿Es el pan? ¿Es la carne? ¿Es el queso?
¿Es la lechuga? ¿Son las salsas? ¿Realmente qué es bueno? Todo. Todo es bueno. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Todo es bueno. Lo malo, lo bueno, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es todo. Porque capaz a esa hamburguesa le echaron una salsa económica, pero cuando está metida ahí con todo, es deliciosa. Así es la palabra de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, ¿qué es lo que es bueno para Dios? ¿Qué considerarían ustedes que es bueno para Dios? ¿Para Dios es bueno el sufrimiento? ¿Para Dios es bueno la muerte? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque a lo mejor para nosotros la muerte de un familiar no es bueno, pero para Dios, lo que fue bueno para Él fue su Hijo, el sufrimiento de su Hijo y la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos todo eso, mezclamos el sufrimiento, a Jesús y a la cruz, nosotros obtenemos algo que es completamente bueno para nosotros, que es nuestra salvación. Sin el sufrimiento, sin Jesús, sin la cruz, nosotros hoy no tuviéramos salvación. Entonces, para nosotros la muerte no es bueno, pero para Dios lo fue. Para nosotros la cruz no es bueno, pero para Dios lo fue. Para nosotros entregar un hijo a la muerte por una humanidad pecaminosa o pecadora no es bueno, pero para Dios lo fue. Porque gracias a eso nosotros hoy tenemos lo más grande y hermoso como cristianos, que es nuestra salvación. Amén. Amén. Ahora, como nosotros como seres humanos en el momento del proceso tenemos, esto lo aprendí en la maestría, pasamos por 5 etapas en el momento del proceso. ¿Cuál es la primera etapa? Es la negación. ¿Qué decimos en la negación? Esto no es de parte de Dios, porque Dios no va a permitir que esto me pase a mí, eso no puede venir de Dios, y empezamos a negar lo que nos está pasando. ¿Cuál es la segunda etapa? Es la ira. Y comenzamos a ¿qué? A pelear, a decir que no sé, o sea, como que si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo no falto un domingo, ¿por qué a mí me pasa esto? Y comienza en nuestro corazón a formarse ira contra Dios, contra el prójimo, contra nuestra familia, contra nuestro entorno. Eso es la segunda etapa de lo que es cuando pasamos un proceso. ¿Cuál es la tercera etapa? ¿Verdad? La negociación. Bueno, es que si esto me está pasando es porque yo debo aprender algo. Y bueno, y la palabra de Dios dice, y empezamos a justificar la palabra de Dios en lo que nos está aconteciendo. Y negociamos, pero hacemos un contrato donde Dios no ha firmado. Hacemos un contrato donde nosotros dijimos, Señor, tú me prometiste que yo iba a hacer esto, que iba a ser próspero, que nada me iba a pasar. Pero cuando leemos la Biblia, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que nosotros no pasaremos por pruebas. La Biblia no dice que nosotros no tendremos sufrimientos aquí en la tierra. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros realmente vemos qué dice la palabra con lo que dice nuestra mente, entramos en ese proceso de conflicto interno. El cuarto, es la depresión. Después que buscamos el por qué tal, entramos en ese campo de depresión. ¿Y cuántos han pasado aquí por una depresión? Y entramos en ese campo donde, si vamos a una iglesia de esas que son arrabacanda, si estamos deprimidos, entonces tenemos un demonio adentro, o estamos en pecado, o no estamos haciendo las cosas bien, porque la depresión no viene de Dios, hermanos. Hoy en día tenemos que sensibilizarnos con lo que siente el hermano, porque capaz lo que a él le duele, que a mí no me duela, no quiere decir que él no tenga ese sentimiento, que en su proceso eso no le está afectando. Esto me recuerda cuando yo estaba en el teatro, no sé si Carolina se acuerda de eso. Estábamos con una amiga que se le murió su perro, y yo nunca he tenido perro. Y esa mujer lloraba como que si se le había muerto un familiar,
conocían un perro. Hoy en día entiendo lo que significaba ese perro para ella, o lo que significa una mascota para el dueño. Y aunque yo no entendía su dolor, ella lo estaba sintiendo. Y así nos pasa en la vida. Aunque no entendemos el dolor de la persona que está al lado, no quiere decir que sea menos porque yo siento, porque mi dolor sí es válido. Tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos cuando están pasando por un momento de aflicción. Y el quinto punto, o el quinto etapa, es la aceptación. Y cuando entramos en esa etapa es cuando reconocemos lo bueno que Dios quiere sacar de nosotros en medio de ese proceso. Amén. Esa sería la quinta etapa. Entonces, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios sea manifestada. Cuando nosotros nos vamos a la historia, Jesús iba con sus discípulos caminando por una ciudad y ven a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le responde: ni este ni sus padres, sino que él nació ciego para que Dios se pueda glorificar, para que la gloria de Dios sea vista. Entonces vemos que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito. Y dejamos en ese momento de pelear con Dios. Dejamos de pelear con Dios. Dios va a permitir algo en nuestras vidas para Él glorificarse. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que en la vida sería hermosa. Es decir, Dios no dijo que los hijos iban a ser los más obedientes de los cristianos. Cuando usted tenga un hijo, porque usted es cristiano, su hijo va a ser espléndido. Es más, si usted se casa y usted es cristiana, su matrimonio va a ser el ejemplo. Usted ni va a discutir con su esposo, ni los hombres con su esposa. ¿Eso lo dice la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos venir acá a buscar del Señor promesas que no están en su palabra. ¿Sí? Un día vamos a sentirnos que no tenemos fuerzas para levantarnos. Un día nos sentimos como que ya el mundo nos pesa, que la vida nos pesa. ¿O no han pasado por eso? Mary, un día sentimos como que, wow, Señor, ya. O sea, no aguanto más. Pero es una temporada la que estamos pasando. Amén. Y entendí el día sábado pasado, ¿fue? Y fuimos fue el sábado pasado. Que aquí está el inicio de nuestra vida. Y hay una línea recta que pasa hasta aquí, que es el propósito de Dios. Pero para llegar de este inicio hacia este propósito, toda esta línea se llama proceso. Y cuando entendemos eso, viene la segunda parte de mi testimonio. En el mismo año 2017, en el mes de... ¿Qué mes? A ver, yo lo anoté. Trato de eso, tenerlo... En el mes de septiembre, ¿sí fue? De Ender, septiembre, en noviembre, mismo año, 2017, 6 meses después. Mi hermano, que era el que estaba conmigo en el hospital, el que se quedó con mi papá, el que me llamó para informarme que mi papá había fallecido, 6 meses después, falleció también, en el mismo año. Y yo decía, yo quiero que este año termine. Porque yo decía, ¿cuánto más hay que soportar en la tierra, en la vida? Señor, si yo te acepté, si yo me aparté del mal, ¿por qué tengo que pasar por esto? Lo que más me dolía de todo eso es que una semana antes yo había tenido en mi corazón ir a donde mi hermano a hablar con él. Y por las diversas actividades dije, bueno, este fin de semana no, voy el otro. Y el otro fin de semana estaba allí con él, pero él estaba metido en un ataúd.
Y entonces allí perdemos nuestras fuerzas y decimos, Señor, no puedo. Y Dios nos dice, si vas a poder, porque yo no te he colocado cargas que tú no puedas llevar. Ahí está mi mamá, que perdió a su hijo varón, nuestro único hermano. Y sé que mi mamá ha sido súper fuerte en este tiempo. Yo no soy madre, pero sé lo que ella puede sentir por no tener a su hijo. Pero aún así, desde que eso aconteció, creo que los pastores están de testigos. Yo no he dejado de buscar de Dios un solo día. Porque a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó el Señor. Amén. Así es. Y entendí que todo lo que Dios ha permitido en mi vida ha sido bueno. Me hizo más fuerte. Cada proceso nos hace más fuerte. Cada proceso nos acerca más a Dios. Hermanos, en el proceso, la persona que tenga el corazón más duro va a ir de rodillas delante de Dios. Y Dios a veces va a tener que usar un proceso en nuestras vidas para acercarnos a Él. Porque seguramente estamos más cerca de las cosas del mundo que de su presencia. Y a Dios le agrada más la intimidad que nosotros tengamos con Él que lo que hagamos para Él. Dios se agrada más en nuestra intimidad que en lo que nosotros hacemos para Él. Y por eso es que Dios a veces permite los procesos en nuestras vidas para acercarnos más a Él. Gloria a Dios. Entonces a veces cuando atravesamos estas situaciones nos sentimos como en un coma emocional, donde un versículo no nos levanta, donde un hermano nos puede escribir y decimos, ya, ¿quién puede venir a llenar ese vacío? Solo Jesús. Solo el Señor puede llenar ese vacío. Por eso, cuando vemos el proceso que vivió Job, sus amigos no tenían palabras para él. No había palabras para todo lo que ese hombre estaba pasando. Pero sus amigos llegaron y se sentaron a su lado. Y eso es lo que muchas veces necesitamos. Que en nuestro proceso, en el proceso que ustedes estén pasando, levanten sus manos y digan, solamente necesito que estés a mi lado. No quiero palabras, no quiero que me hables de la Biblia, no, solamente necesito que tú estés allí a mi lado. Eso llena más, hermanos, en medio de los procesos. ¿Por qué? Porque estamos en un coma emocional. Y viene Jesús, Él por medio de su Espíritu Santo, y nos saca de ese coma. Y yo hablo por lo que yo he pasado, por lo que yo he vivido. No voy a venirles a hablar aquí de algo que yo no he vivido. Yo no puedo hablarle de un dolor, de lo que significa el dolor de perder a un ser querido si yo no he perdido a nadie. Porque duele. Porque realmente nos aislamos. Porque aquí está Yelixa, cuando perdió a su hermano también de una manera trágica. Yo podía entender a Yelixa, porque yo había pasado por eso. Pero alguien capaz que no ha pasado, no sientes ese mismo dolor, esa misma empatía. Entonces Dios nos llama hoy a que, aunque en la vida tengamos altas y bajas, el Señor siempre va a estar allí. Y nosotros nos vamos a pasar de este punto a este punto felices, sonriendo. ¡Ay, qué feliz estoy, qué feliz estoy! Eso no sucede. La vida es altas y bajas, pero tanto en las altas como en las bajas tenemos que estar pegadas a nuestro Dios. Amén. O pegados a nuestro Dios. Amén. Y Dios siempre va a reciclar las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. En algo bueno. Amén. Las malas temporadas, tanto las malas como las buenas, son pasajeras. Yo siempre lo digo porque el Señor me ministra a mí con las temporadas.
Y a mí me ha pasado, estoy en la temporada de invierno, donde todo es oscuridad, donde es frío, donde estoy, yo siento que eso no va a pasar nunca. O sea que ya me quedé allí en esa temporada y Dios me dice, hija, es una temporada. Cuando pase esta temporada va a venir la primavera, va a venir otra temporada hermosa para tu vida. Pero en el momento del proceso nos olvidamos de que solamente es una temporada. Ahora, a ver, ¿dónde voy? Voy aquí. Ahora, Jesús nos enseña a nosotros las partes de ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas familiares muchas veces, ¿verdad? Y Jesús tuvo problemas familiares. Jesús, sus familiares, sus hermanos, su mamá, pensaba que él estaba loco. ¿Cómo que Dios te llamó? Sí, yo soy un enviado, yo soy el Hijo de Dios. Y él tuvo que pelear con los que no creían, con los inconversos, con los fariseos, con los hipócritas. Él peleó con todos. Muchas veces nosotros también, porque nos ven como locos, pero porque si tú eres cristiana, o sea, y tenemos que entrar en eso. Dios también pasó acusaciones injustas. Tanto fue que a él, cuando dicen al pueblo le preguntan quién quiere que sea libre, Barrabás o Jesús, ¿a quién eligió el pueblo? A Barrabás, el que era culpable, el que sí era malo, el que sí debía estar allí. La gente decidió sacar a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Y Jesús no abrió su boca. Gloria a Dios. No abrió su boca. El Señor hoy nos dice, hay procesos que vamos a pasar en silencio, hermanos. Donde vamos a estar allí, como Elías metido en la cueva. Pero después usted se va a parar aquí y va a glorificar a Dios. Aleluya. Dice la palabra que cuando nosotros buscamos a Dios en secreto, Él luego nos exalta en público. Así es. Busquemos a Dios en lo secreto. Pasemos nuestros procesos en secretos. Pero si usted siente que necesita ayuda, levante su mano. Porque para eso es la iglesia. Para edificarnos unos a otros. Dice que somos como carbones encendidos y cuando un carbón de eso se aparta, se apaga. Pero si usted siente que ya se está apagando, venga otra vez adentro de estos carbones y enciéndase. Cuando un hermano se acerque a usted para contarle algo, sea empático. Recíbalo con amor. No sea chismoso y no vaya y se lo cuente a otro. Porque ese hermano está abriendo su corazón con usted para desahogarse en una situación que está pasando. No use el púlpito para acusar a su hermano. Eso. Porque aquí hay muchas personas que llegamos, y me incluyo, los domingos, y capaz venimos con el corazón destruido. Pero llegamos aquí a la iglesia y nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, bendecida, prosperada y en victoria. ¿Cuál victoria? ¿Cuál bendecida? ¿Cuál prosperada? Si te sientes mal. ¿Cómo te sientes? Mira, hermano, sabes que no me siento bien. Hoy de verdad me costó venir a la iglesia, tenía una tristeza en la mañana, no sé qué me pasaba. Oré por mí. De verdad no me he sentido bien. Para eso es la iglesia. Eso. Para edificarnos unos a otros. No para hablar del hermano si está pasando por una situación. Es para que todos juntos oremos por ese hermano y lo ayudemos a levantarse. Que cuando realmente no puedo decir, bueno, Señor, no cuento sino contigo. Pero también necesitamos a alguien que se sienta a nuestro lado. Y somos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aunque no entendemos lo que está pasando, Dios sigue siendo bueno. Pero Dios nos da el plan completo. Y yo me imaginaba esto. Los que tienen niños pequeños, Ana Victoria, Camila. Ana Victoria, anda a acostarte. Ya es hora de dormir. Porque mañana tienes clase. Y ella quiere ahí estar viendo televisión a las 10 de la noche, pero ella tiene que dormir. Y Dios, no hay televisor, no. Y dice, no el Padre. Dios con nosotros es así.
Dios, los no de Dios, es porque Él nos está guardando, porque no podemos ver lo que está más adelante, pero Él sí. Ahora fíjense, yo que soy ingeniero, cuando un ingeniero está construyendo un edificio, el plano lo conoce el ingeniero, la empresa y los obreros. Si usted pasa por la calle y ve, ay, mira, están levantando un edificio, ¿qué irá a hacer eso? Ay, no sé. ¿Quién lo sabe? El que lo está construyendo. ¿Quién sabe para qué va a ser ese edificio? El que lo está construyendo. ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción? ¿Quién lo sabe? El que lo está construyendo. Así somos nosotros. Somos esos edificios que solamente Dios sabe para qué vamos a hacer, para qué, cuál es nuestro propósito y cuánto tiempo va a durar nuestra edificación. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos nosotros. Un día, un año, 10 años, toda nuestra vida no lo sabemos. Pero el Señor, que tiene nuestro plano de cada uno, con nuestro propósito, para qué vamos a servir, por todo lo que vamos a pasar, Él sí sabe cuál es nuestro destino, para qué vamos a servir y cuánto tiempo va a tardar nuestra construcción. Y si ese plano alguien lo leyó mal y resulta que colocó una pared donde no iba, ¿qué hay que hacer? Tumbar esa pared. ¿Y qué hay que hacer? Levantarla en donde va. Así somos nosotros con el Señor. Como Él conoce esto y conoce esto, en medio del proceso nos va a ir tumbando muchas veces hasta que la obra esté como en su plano original. Hasta como nosotros estemos en su plano. Y para eso va a tener que sacar de nuestros corazones el orgullo, el ego, la altivez, la soberbia, la mentira. Todo lo que dice que le desagrada a Dios, el Señor lo va sacando. Porque a lo mejor ya nos falta poquito para llegar a estar ese edificio perfecto. Pero Dios dice, ay, tiene una raíz de amargura. ¿Qué hay que hacer? Sacar esa raíz. ¿Usted sabe qué duele? Eso. Y a veces es necesario más bien que Dios diga, déjame quitar este corazón de aquí y poner un corazón nuevo. Porque ya ese corazón está, por más que Él saque, siempre van a quedar cositas, espinitas adentro. Y resulta que ya nos faltaba poco para llegar a esa construcción. Y el Señor, ¿qué hace? No puede, no estás terminado. Tumbo esa pared y comienzo a levantarla de nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En 2 Corintios 4:17 dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea. Así es. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente peso de gloria. Leve tribulación. Leve, hermanos. Eso. Yo a veces leo la palabra, yo estudio la palabra con Daniel y la leemos, pero en la intimidad, cuando el Espíritu viene y nos revela qué dice eso, las cosas que están ocultas en su palabra, tú dices, wow, esto yo no lo había visto así. Leve tribulación. Nosotros hoy en día la OMS dice que la humanidad tiene un periodo de años, 80 años, no sé si es menos. 80 años vive una persona, lo máximo que vive una persona hoy en día. ¿Y si la tribulación dura 80 años? ¿Es leve o no es leve? Leve. Es leve. ¿Por qué? Porque 80 años no se compara a la gloria que nosotros vamos a vivir en la vida eterna con el Señor. 80 años es leve porque realmente la vida eterna con nuestro Dios, ahí no va a haber tribulación. Eso. Y allí yo entendí, Señor, es verdad, es leve, porque nuestro tiempo en la tierra es pasajero. Porque realmente donde nosotros vamos a estar eternamente es contigo. Pero allí no va a haber tribulación. Y dice que entonces esa leve tribulación va a ¿qué? Va a causar en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria. Porque mientras yo voy pasando cada tribulación,
en el proceso yo me voy pareciendo más a Jesús. Amén. Mientras yo voy atravesando mi proceso y paso esa prueba, yo me parezco más a Jesús. Amén. Y mientras yo más me parezco al Señor, ¿dónde voy a estar? Con Él. Aleluya. Amén. Gloria. Así que no nos resistamos al proceso en nuestras vidas. Que duele, uy, que se lo digo yo. Que a veces sentimos que ya quiero tirar la toalla, no puedo más. Sí, se los digo yo. Pero cuando pasamos eso decimos, ¡ah! Yo me estaba ahogando en un vaso de agua y de paso el vaso estaba vacío, no tenía agua. Pero ahí yo me estaba ahogando. Aleluya. Así nos pasa. Entonces fíjense, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Así es. Y yo le doy gracias al Señor por su palabra, Amén. porque las aflicciones de este tiempo no se comparan con lo que nosotros vamos a vivir Amén. eternamente con Él. Amén. Así es. Así que vivamos el proceso. Levantemos nuestras manos cuando no podamos. Rindámonos delante de Dios, porque Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Dios no se olvida de ninguno de sus escogidos. Amén. Dice el Salmo, David decía, ¿a dónde me esconderé? ¿A dónde yo me puedo esconder de la presencia de Dios? En ningún lado. En donde yo me meta, allí está Dios. Amén. En donde yo esté, allí está Dios. Amén. Porque Dios no olvida a ninguno de sus escogidos, ni se aparta de sus hijos. Aleluya. Amén. Ahora, Dios me revelaba esto. Apenas nosotros pasamos el proceso, dejamos de orar tanto como lo hacíamos en el proceso. En el proceso le oramos a Dios en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la otra merienda, en la cena, en la madrugada. Cuando pasamos el proceso, ay bueno ya, ay Dios gracias, sigo. Y perdemos esa comunión con Dios. Eso. En el medio del proceso financiero le decimos, Señor, si tú me provees de tanto, yo voy a diezmar tanto. Y el Señor dice, yo voy a probarte. Toma, ahí tienes tu tanto. Ajá. Y el diezmo nunca llegó. Aleluya. Es que en el proceso se mueven muchas emociones. Eso. Prometemos cosas, decimos cosas, porque queremos que ya eso pase rápido. Eso. Y Dios dice, bueno, vamos a ver, pero ya Dios conoce nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que Él muchas veces va a permitir que ese proceso se repita porque quiere estar con nosotros. Eso. Aleluya. Dios está allí esperándonos. Ay, ya Marieli no vino a orar más, me quedé esperándola hoy. Ay, ya le concedí lo que me pidió y ahora ya no viene más a mi presencia. Aleluya. Se nos olvida que Dios realmente se agrada más en nuestra intimidad que lo que hacemos por Él. Amén. Aleluya. Ahora fíjense, Dios permite esas temporadas en nuestras vidas para acercarnos a Él. Dios está más interesado en nuestra relación con Él que en todo lo demás. Que en todo lo demás. En el momento que entendamos que en la prueba, en la felicidad, en la abundancia, en la escasez, vamos a ir a la presencia de Dios y el Señor dice, aquí estoy y lo voy a esperar porque sé que va a venir. Aleluya. Aquí estoy esperando a mi hija para hablar con ella hoy y yo sé que ella va a venir. Sé que está ahorita con fama y todo, pero yo sé que ella va a venir. Eso. Porque el tiempo de Dios debe ser principal que todo lo otro que nosotros hacemos en nuestras vidas. Amén. Así es. Ahora bien, no hay que fingir con Dios. Si yo estoy triste, estoy triste. Si yo estoy molesta, estoy molesta. Si yo estoy deprimida, estoy deprimida. No mintamos a Dios. Y esto, hermanos, nos invita a leer, a buscar de la palabra. ¿Por qué? Porque Jeremías, conocido como el profeta llorón, él era mi hermano, éramos morochos. Sí. Entonces, Jeremías, que lloraba por todo, porque sí, porque no y por si acaso, escribió un libro.
Y ese libro se llama Lamentaciones. Un libro, hermano, yo no sé si aquí lo han leído. Eso es lamento tras lamento tras lamento. ¿Por qué? Porque los babilónicos destruyeron la ciudad de Judá. Y era tanto la destrucción que Jeremías en su lamento le decía a Dios que él era el culpable. Y yo quisiera que busquen ahí en su Biblia el libro de Jeremías. De Lamentaciones, disculpe. El libro de Lamentaciones. Que lo marqué con esto. Aquí está. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Es solo un versículo de dos tantos. Y dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el consolador, de que reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Jeremías está diciendo: estoy cansado de llorar. No siento a Dios a mi lado. Y dice que el enemigo había ganado esa batalla. Imagínense cómo se sentía Jeremías al ver a su ciudad destruida. Dice este libro, si tienen la oportunidad lo pueden leer, son 5 capítulos, que las madres, el hambre que había, cocinaban a sus hijos para poder comer. Y todo eso lo veía Jeremías. Y Jeremías le reprochó a Dios por qué Dios había hecho eso. Porque para su conocimiento, el culpable había sido Dios. Y sí, este pueblo debía pasar por circunstancias, por la desobediencia y todo. Pero nosotros a veces estamos así como Jeremías. Lloramos, nos lamentamos y decimos: Dios, ¿dónde estás? No te siento. ¿Quién me consuela? ¿Dónde está el consolador que no lo siento? ¿Cuántos se han sentido así? Y muchas veces nosotros tenemos un proyecto de vida y decimos: bueno, yo a los 20 años me gradúo, a los 23 años ya salgo, no sé, de la universidad, a los 24 ya tengo mi empresa, soy jefe, a los 26 me caso, a los 28 tengo mi hijo. Ese es un proyecto de vida que nos creamos. Y resulta que llegamos a los 30 y nada de eso se ha cumplido. Y entramos como Jeremías a llorar y a lamentarnos: Dios. Y no encontramos consuelo. Pero resulta que nosotros no conocemos el plano de nuestra vida. Pero Dios sí. Dios conoce nuestro plano, nuestro proyecto. Él es el arquitecto. Y Él sabe para qué nos creó a cada uno de nosotros. Y aunque usted se sienta así como Jeremías, que en el versículo 15 arriba dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Él decía que Dios había matado a todos los hombres, a todos los soldados, a todos delante de él. Llamó contra mi compañía para que quebrantara a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la virgen hija de Judá. Y reprochaba y culpaba a Dios. Pero está bien que nosotros un día no estemos bien. Está bien no estar bien. Estar bien decir: no me siento bien. Estar bien decir: ora por mí. Está bien decirlo. Porque resulta que cuando los israelitas iban a pelear, ¿verdad?, contra Amalek, estaba un Moisés orando. Estaba un Josué abajo peleando. Pero estaban 2 hombres aquí sosteniendo sus manos. Mientras Moisés oraba, estaba Josué abajo en la batalla, y estaba de este lado Aarón y de este lado estaba Hur. Hermanos, cuando su
familiar, hermano, hermana, mamá, padre, pastores, necesiten que usted le levante sus manos, sea un Aarón y sea un Hur. Aleluya. Porque Dios está allí peleando nuestra batalla. Pero nosotros necesitamos tener esas manos arriba. Amén. Y es allí cuando levantamos nuestras manos, vemos la gloria de Dios sobre nosotros. Cuando levantamos nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas, digo, no tengo fuerza, pastora, por favor ayúdeme. Y viene la pastora y me ayuda a levantar mis manos. El Señor allí nos ayuda a vencer esa batalla. Amén. Así que usted tiene que ser esa mujer y ese hombre que cuando se sienta mal, dígalo. Mira, hermano, ¿saben qué? Yo me he sentido airada. Ore por mí. Yo me he sentido quebrantada. Ore por mí. Nosotras las mujeres tenemos muchísimas hormonas. Demasiadas hormonas. Dios debió compartir mitad para los hombres y mitad para nosotros. Aleluya. Es así, porque nos puso muchas. Y entonces en el mes nos sentimos mal, un día nos sentimos tristes, un día nos sentimos eufóricos, un día tenemos dolor de cabeza, otro día tenemos dolor en la rodilla, otro día... Hormonalmente estamos que a veces no nos soportamos nosotras mismas y otro día estamos que no queremos salir de la cama. Pero así nos creó Dios. Y cuando Dios coloca en nuestro andar a un esposo, aunque nosotros seamos nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Él es nuestro ayuda idóneo también, porque cuando nos conoce, cuando sabe cómo somos como mujeres, entiende nuestra naturaleza, nos cuida, Eso. nos protege, nos resguarda. Eso lo hace. Para eso son dos. Y dice la palabra que mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro le levanta. Amén. Ay de aquel que cuando caiga no tenga quien lo levante. Ay de aquel. Entonces mejor son dos que uno. Tenemos que tener sinceridad con nuestros hermanos, porque no todo es bendecido, prosperado y en victoria. La iglesia es un hospital. La iglesia no es donde están los santos están allá arriba con el Señor. Aquí ninguno es santo. Aquí todos fallamos, pecamos, herimos, venimos con heridas. Pero si como iglesia no estamos unidos para restaurarnos, para rehabilitarnos, para acompañarnos, para cuidarnos, entonces no es la iglesia que Dios mandó a crear. Dios dice, qué hermoso es cuando están los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aunque mi hermana no tenga fuerza, hermana, venga para acá, párese aquí, levanta tus manos, vamos a adorar. Vamos a adorar a Dios, entrégale todo a Dios. Y el Señor hará. Y voy a terminar con esta palabra. En el libro de Habacuc dice, Habacuc 3, 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, Aleluya. ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque todo el Señor lo quite, aunque el Señor permita que el enemigo venga y toque algo en nuestras vidas, sabemos que Dios lo permite, pero nunca va a permitir que Él triunfe. Eso. Aunque todo sea quitado, dice la palabra que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaren, con todo el Señor nos va a recoger.
Con todo el Señor nos va a recoger. Amén. Usted debe creerlo. Señor, aunque yo esté pasando por esta prueba, hoy no puedo levantar mis manos. Llamo a un hermano para que me ayude a levantarla. Pero confío que aunque todo eso falte, el Señor no nos dejará. Aleluya. Así es. Así que en este tiempo, hermanos, Así es. vamos a confiar más en el Señor. Amén. Yo soy una. Vamos a cuidar las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? Porque con nuestra boca bendecimos, pero también con nuestra boca maldecimos. Así es. Y maldecir no es decir maldito. Maldecir es decir una palabra negativa, una palabra mala. Ay, ¿por qué me está pasando? Siempre me pasa lo mismo. Hermano, cuida lo que sale de su boca. Eso. Señor, me está pasando esto, enséñame rápido, porque yo quiero aprender. Eso. Amén. Así es. Y con todo, aunque nada florezca, aunque veamos todo gris, el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, porque como dice un pastor que conozco, dice, creo que he dado lo que el Señor me dijo que les diera. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nos has enseñado hoy que aunque no podamos ver, Señor, tú vas a seguir obrando. Levanta la mano al cielo conmigo. Levante Repite, sus manos Señor, allí donde levanto mis está. manos. Aunque usted no tenga fuerzas, Aunque tenga mil problemas. aunque tenga 1000 problemas, Oh, santo. levante sus manos. Confiésalo con tus labios. Oh, Santo. Así es. Hoy te glorificamos a ti, Señor. Todo el mundo Te damos gracias por cada proceso, Rey. Te damos gracias, Señor, por cada prueba. Y hoy te decimos, levanto mis manos. Levanto mis manos. Sí, Señor. Oh, Santo.